Hola, mi nombre es Gustavo. Bienvenidos a mi canal. Los saludos, queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a comenzar el estudio del libro de Génesis. Un hermosísimo, hermosísimo libro. El primero de los libros de la Biblia. Y justo el primer capítulo y el primer versículo que vamos a leer ahora nos dice muchísimo sobre el libro, sobre toda la Biblia. Y dice así. Vamos a comenzar con una lectura de la Biblia. Abro las páginas, capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué inmensa declaración, y comienza con una palabra. En hebreo esa palabra es Bereshit, que significa en el principio. El principio de todo. El principio de muchísimas cosas. De muchísimos temas, de muchísimos asuntos, inmensos temas, inmensas respuestas, inmenso conocimiento. Todo en este libro y en el primero de ellos que estamos estudiando ahora, que vamos a comenzar todavía mucho más. Y por ejemplo podríamos tratar, como hablamos del principio, como hablamos del comienzo de tantas cosas, podemos hablar del primero de los temas, de Dios. De Dios en un mundo y en una historia en esa época, en la época que se escribió el libro del Génesis, donde había muchísimos dioses, había muchísimos temas, pero había unas personas que seguían a un Dios especial que no había cambiado. Él había sido desde el principio, siempre de la misma manera. Pero llegó un momento en que las cosas se pusieron por escrito para beneficio de todas las generaciones. Ese es el caso del primero del libro de la Biblia, el Génesis. Un día Dios quiso que se escribiera. ¿Y qué es lo primero que podemos observar? En el primer versículo recién lo leímos. Dios, en el principio, Dios. Un Dios que está desde los mismos comienzos. Nosotros comenzamos a participar con Él. Él es, de alguna manera, inaccesible para nosotros, pero nos busca, se comunica con nosotros. No podemos en realidad conocerle, pero se revela a través de su palabra. Por eso no son simples palabras, no son simples historias, sino son revelaciones, es conocimiento. Y entonces Dios se da a conocer. Y en el principio de todo está Dios. Dios es el origen de las cosas, de todas las cosas. Y en esta historia que nosotros estamos tratando en el Génesis, es el comienzo de nosotros. Tenemos el origen como uno de los temas. Aparte de Dios, como un segundo tema, el origen de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto hemos escuchado hasta ahora sobre que descendemos de alguna forma de vida que salió de los mares y que luego se fue haciendo más compleja y que luego adquirió la posición erecta, un poco más de cerebro y así fue desarrollándose y perfeccionándose? No es así la forma en que lo describe las Escrituras en el Génesis. Dice que tenemos un origen en Dios. Hay un origen para toda la tierra, para el hombre. Dice que tiene un principio, que tiene un autor, que ese principio es un comienzo para nosotros, pero ciertamente en el marco de la eternidad, en el espacio-tiempo, ya estaba Dios, el Eterno, ya estaba en un mundo conocido como cielo, donde está su trono, donde está su sede administrativa, desde donde gobierna todo el universo. Ya había muchos mundos, ya había miles de millones de ángeles.
los mundos leales, ángeles leales, ángeles desleales. Increíble, se había desarrollado la maldad en el universo, había una rebelión, el universo estaba en guerra, estaba el bien contra el mal, el líder del bien, Dios, el líder del mal, Satanás. Un universo en guerra, y en esa línea de tiempo, en ese comienza nuestro principio, este principio que está acá. Y dice que tenemos nosotros un principio en medio de esa guerra, en medio de ese conflicto. Dios, tanto Dios Padre como Jesús, como el Espíritu Santo, crean un mundo precioso, hermoso, lleno de vida, donde Dios deposita al hombre para que sea feliz en medio de este conflicto. Por eso tenemos un origen y nos acoplamos a la vez a la línea de tiempo de lo que ya existía. Y nosotros pasamos a ser del último, de los últimos, a protagonistas. Esto habla el libro de Génesis, cómo este mundo pasa a ser el centro del conflicto. Aquí se traslada ese conflicto que andaba por el universo contra Dios, entre el bien y el mal, se traslada aquí. Por eso es importante ver el tema del origen. El origen en Dios. Después tenemos, por ejemplo, dos grandes instituciones, como un tema de Génesis. Dos grandes instituciones como son el matrimonio, donde Dios crea un hombre y una mujer para que estén unidos, para que se entiendan, para que sea una relación perfecta, para que se edifiquen, se hagan compañía, se alegren la vida, para que haya armonía. Se ve eso en el Génesis, se ve el comienzo y el desarrollo de ese tema. Se ve que Dios mismo toma en sus manos y arma esa familia para que den hijos, para que llenen la tierra de gente feliz, en armonía. Y Dios se ve desde el comienzo, desde el Génesis y en toda la Biblia, que Dios protege y resguarda y vela celosamente y de hecho castiga la falta de lealtad hacia ese compromiso, porque para Él es importante. Dios ha diseñado al ser humano para que viva de esa manera, en matrimonio, en una relación estable, donde se lleven bien. Ese tema es increíble, pero está empezando en Génesis. Después tenemos el sábado. En 6 días cuenta las Escrituras. Creó Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué pasó? Dios lo hizo sagrado. Después de crear todo, Dios lo hizo sagrado y estableció al comienzo de todo. Por eso en el principio, apenas habían transcurrido 6 días y llegó el séptimo, dice que lo puso aparte, lo santificó, lo bendijo, cuando solo existían los primeros padres, Adán, Eva. No había pecado, no había naciones, no había pueblo. Solo Adán y Eva, el origen de la humanidad sin pecado. En ese contexto se estableció el día sábado, una gran institución, y ese tema se desarrolla desde los comienzos en Génesis. Después tenemos el origen del mal, cómo el mal llegó a nuestro mundo. El mal estaba en el universo, andaba, sin embargo llegó a nuestro mundo a través de una prueba. Y tenemos un autor de ello, alguien conocido como Lucifer, Satanás, el diablo, y está descrito aquí en Génesis, cómo él participa en una prueba que Dios había establecido, y lo hace de tal manera su participación para que el hombre haga maldad. Una prueba fácil, con naturaleza perfecta. De repente el hombre cae. Lo que era fácil se vuelve difícil. Cuando estamos con Dios, aún lo difícil es posible y puede llegar a ser, por decirlo de alguna manera, fácil, aunque no sea ese el término exacto, pero es posible. Se conoce como vencer, como victoria en la actualidad.
sobre nuestras tendencias del mal. Y cuando no había tendencias, como dice el Génesis al comienzo, el hombre, cuando no tenía nada de inclinación, lo que era fácil, no tomar un fruto, una simple prueba de lealtad a Dios, cuando uno se aparta de Dios, lo fácil se vuelve difícil y luego se transforma en pecado. Eso está descrito desde los comienzos en Génesis. Estos grandes temas vamos a desarrollarlos a través del estudio en el trimestre, que sería desde abril hasta junio, 13 grandes semanas donde vamos a tratar todos los temas de Génesis. Y a la vez también vamos a tratarlo en generalidades, vamos a subir temas como temas generales donde vamos a poder desarrollar una temática que está basada en el Génesis, de estos grandes temas y aún más. Después tenemos dos árboles. La historia, en realidad profunda, de un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Uno se podía tomar y otro no. El hombre desobedeció a Dios. La mujer y el hombre desobedecieron y tomaron. ¿Qué pasó? No era que iban a saber, como la gente cree por ahí, un poco más. Lo que iban a hacer iba a ser una relación añadida con el mal, porque ya estaban relacionados con el bien. ¿Y por qué digo una relación? Porque no era un conocimiento teórico, sino era vivencial. El conocer de la Biblia es un conocer tanto teórico como vivencial. Es una relación con algo, en este caso con un estilo de vida, con Dios. Y cuando es el árbol del bien y del mal, al comerlo ellos no incorporan bien, incorporan justamente el mal. Y es un conocimiento, es un estilo de vida nuevo. ¿A dónde lleva? Increíble. Por esa razón ya no podían agarrar el árbol de la vida. ¿Por qué razón? No era porque Dios era malo, sino porque al hacer maldad, conocida como pecado, en todo el universo hay una consecuencia. Primero para la persona. Se lastima y se degrada. Se desordena y se degenera la persona. El mal corrompe al ser humano, ¿no? Día tras día y tras día. Aparte de eso, con el tiempo obviamente le ocasiona la muerte. Pero todo su ser se degrada. Luego a la vez, cada vez que pecamos, dañamos a otro. Y a la vez, en un contexto, como habíamos dicho, del universo, una semilla de mal, sin resolver, puede generar otro mal. Como ejemplo, hizo Lucifer allá, comenzó en su corazón y comenzó a expandir sus dudas, como dice la Biblia, por la multitud de tu comercio, por la forma de difundir tus ideas. Fueron otros, hasta 1/3 de los miles de millones de ángeles se rebelaron contra Dios. Se expande el pecado, contamina a otros. Por eso Dios, antes de que volvamos a agarrar ese árbol de la vida, Dios nos somete en esta vida, en este periodo, a una prueba. De acuerdo a eso, tendremos o no algún día acceso al árbol de la vida. Ese tema nace en Génesis. Dios no quiere matarnos, Dios no quiere como pareciera un Dios que juzga el infierno, ese acto de consumir, no de torturar. Es un acto donde se elimina al individuo, no se lo tortura, se lo elimina. ¿Por qué Dios lo hace? Porque en realidad Dios hizo todo por esa persona, para que se despegara del pecado. Dios quiere eliminar el mal, sacar el contaminante del universo. Solo que la persona que se identifica con eso y no acepta seguir a Dios, prefiere ese estilo de vida, pues va a ser eliminado. Simplemente porque si se lo dejara vivir, justamente todo esto comienza en el Génesis. Sería una vida de infinita tortura, una espantosa degeneración mental, física, una enfermedad absoluta. Hoy por ahí no sabemos, pero justamente la Biblia lo dice y a partir del Génesis en adelante lo vamos a tratar. Los seres humanos ríen, tienen felicidad porque Dios les da una porción de ello. Que Dios los dejara así conforme a cada uno cosechara
lo mal que hacemos, nuestra vida sería infinitamente peor. Dios amortigua las cosas. Por eso a veces no vemos que nuestra vida, si estuviera abandonada por Dios, sería un espanto. Y ser terminados sería un acto de misericordia. Después tenemos también en el Génesis, y me agrada mucho agarrar la Biblia, tenemos el plan de redención. Un plan que nace en el corazón de Dios eterno. Un plan que nace desde mucho tiempo antes, lo cual justamente revela un propósito. Así como habíamos mencionado hace rato en el Génesis, decimos que se ve un origen del hombre y de la tierra en medio de un conflicto universal, de una guerra universal entre el bien y el mal que se traslada ahora aquí. Justamente por eso es el tema del plan de redención. En el corazón de Dios, cuando Dios creó, Dios sabía que este mundo se iba a revelar. Dios sabía que este mundo iba a elegir la maldad. ¿Qué hizo Dios? En su sabiduría y desde tiempos eternos guardó un plan tan bello, tan increíble, en donde el hombre, sabiendo que el hombre iba a hacer maldad, por millones y millones de toneladas de maldad, por hablar de alguna manera, y en el corazón de Dios, uno de ellos, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, el Hijo, iba a bajar de su trono a esta tierra, a aceptar el castigo que nos correspondía a nosotros para darnos la vida que le corresponde a Él. Iba a haber como un intercambio, un acto justo, pero no merecido por nosotros. Por eso se llama, en la Biblia se usa mucho la palabra gracia. La palabra charis, se usa la palabra gracia, regalo, don. El Creador hizo un plan en donde iba a sacar a ese mundo, o sea, a nosotros, de esa degradación segura que iba a haber y de la muerte, sin ninguna esperanza. Iba a elevar al ser humano y permitirle de vuelta tener acceso al árbol de la vida, a la vida eterna, al contacto con Dios, a una nueva vida, incluso mejor que la primera. La Biblia habla de la primera creación y la Biblia empieza con el Génesis y termina finalmente en el Apocalipsis, en el último libro. Toda la Biblia habla de la creación mejorada y restaurada, todavía mejor que la original. También tenemos en el Génesis el amor al crear, el acto de creación, un acto sublime, vamos a tocarlo bien en profundidad, donde Dios da origen de la nada, como dicen varios versículos. Dios mandó y existió, dice el Salmo. Hebreos dice que Dios hizo de la nada las cosas. Un acto donde Dios manda a la existencia a todo lo que vemos y nos rodea. Ese acto es un acto poderoso, ya de por sí admirable. Pero el mismo diseño de las cosas revela un amor infinito. Hasta podríamos decirle una alegría. De hecho, en los primeros versículos, en el versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra que estaba desordenada. Juan dice que en el principio, justamente la misma palabra, estaba Jesús con Dios. Dice que por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas. En sabiduría digo, en Proverbios 8, como usando la figura de la sabiduría, complementando lo que decimos, dice claramente que había alegría en la parte habitable, en nosotros, en los que habitábamos. Todo el mundo dice que había alegría al hacer y también había en nosotros, tenían ellos alegría, tanto Dios Padre como Jesús, como el Espíritu Santo. Increíble lo que sube al corazón al pensar que Dios, sabiendo que le íbamos a fallar, y este mundo navegando y hundiéndose más bien, llamado como en apariencia solamente al caos, la guerra, el dolor y la muerte, y todo tipo de injusticias que vemos cada día.
En la historia del Génesis se ve que hay un amor profundo, hay un deleite al crear. Cuando vemos cada parte de la naturaleza, nuestro propio cuerpo, está hecho para ser feliz. A pesar del pecado que lo arruina y de la muerte que nos rodea, puede verse ese propósito. Ese propósito puede verse en principio. Y comienza en el Génesis y termina este plan al final. Ahí se ve el amor y el gozo. Ahí se entiende por qué Dios era feliz al crear. Y con sabiduría dice en el primer capítulo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Uno diría, ¿cómo puede ser si el hombre iba a fallar e iba a hacer lo innombrable? Sin embargo, había alegría en el corazón de Dios, porque Dios sabía que de esto que era como un pozo, como un pantano, lleno como de cadáveres, lleno de todo lo malo, lo innombrable de este mundo. Me hace acordar los nenufares, que son como de los pantanos. Uno puede ver, la Biblia de hecho habla de él, como una flor blanca preciosa, impoluta, impecable, en medio de esas aguas pantanosas. ¿Por qué razón eso es impecable y no lodoso y putrefacto como lo demás? Porque tiene una raíz larga que se une hacia el fondo y toma una buena tierra y nutrición. Dios iba a sacar de este mundo que no servía, que estaba degradado absoluto, que habían elegido todos rebelarse de la peor manera. Iba a sacar las cosas más preciosas, lo que se conoce como los hijos de Dios, los redimidos, aquellos que aceptaron el cambio y son juzgados obedientes, amorosos, amantes de Dios y dignos de la vida eterna. Por eso había gozo. Y muchos de esos temas se desarrollan desde el Génesis, por supuesto. Después tenemos también el origen del pecado. Eso es todo un tema, porque el mundo no es así. No es que el mundo convive con la muerte y la maldad y eso es de todos los días. Y Dios dónde está, que no mira, como dice la gente. En el Génesis se dice bien claro que no era así, Dios no creó así, Dios no creó las relaciones así, el mundo así, el aire así, la muerte entre los animales así, no. La Biblia muestra claramente que hubo un origen de eso, fue por un acto del hombre, no es el culpable Dios. Sin embargo Dios, y justamente comienza aquí, no deja en ningún momento solo al hombre. Eso nos lleva a un tema muy profundo que son los dos linajes. Son los hijos de Dios y lo que se conoce como hijos de los hombres. Se refiere a los que siguen a Dios desde los primeros comienzos hasta el final de los días de la tierra. Y los hijos de los hombres serían básicamente, por decir una forma, la forma que se los llama, se los puede llamar rebeldes, desinteresados, pueden tener mil nombres, pero son aquellos que no siguen a Dios y que no aman a Dios. Son dos linajes que comienzan desde los primeros tiempos hasta el final, cuando Jesús viene descrito en el Apocalipsis. En principio Dios habla del Génesis y Él mediante una promesa no solamente dice que esos hombres que recién habían pecado, Adán y Eva, iban a tener un linaje y que de hecho ese linaje, los descendientes de ellos iban a ser de dos grupos. Ahí iba a haber un grupo que iba a seguir a Dios, un grupo que iba a tener un destino diferente y la promesa era tan preciosa aquí, porque en una parte dice, justamente en el capítulo 3, ya lo estudiaremos, dice que de el linaje iba a salir a alguien que iba a vencer al mal, al autor del mal, que iba a vencer una promesa en medio de ellos recién habían pecado, ellos estaban a punto y deberían haber sido condenados. Eso era lo que todo el universo esperaba, una raza rebelde. Podría haber terminado todo, sin embargo Dios se acerca con una promesa y dice que hay una simiente que iba a tener una vida diferente a la que estábamos viendo en ese momento, que parecía que era degradada y maldad y un destino sin esperanza. Que de entre esa simiente, que son los hijos de Dios, iba a levantar uno, que era el Mesías, que conocemos como el Dios encarnado, también humano a la vez. Que ese
ese Mesías, ese sagrado Mesías, enviado por Dios, justamente acá comienzan las promesas y dice que Él iba a conquistar de nuevo este mundo para Dios, que iba a vencer a la muerte y posibilitarnos tener la vida eterna. Totalmente increíble. ¿Cómo puede haber esperanza en medio del dolor? Cuando comenzamos a tener el corazón roto por haber hecho maldad, nuestros padres se escondían y eso que habían comenzado a hacer el mal. Hoy, cuando tenemos la vida pesada por los hombros de todas las cosas que hicimos, ¿cómo podemos tener esperanza? Sin embargo, hay una promesa que iba a venir uno y esa promesa comienza acá en el Génesis. De la simiente de los que siguen a Dios iba a levantar uno y esa simiente dice que iba a seguir hasta el final. Y la lucha entre los buenos y los malos en el corazón de los hombres a través de la historia se ha visto y va a continuar hasta que el Señor venga. Eso dice Génesis. Luego tenemos, por ejemplo, por último tema, el tema de las historias. Saben decir que, y esto es un tema muy interesante que se desarrolla acá, lo que la Biblia dice es la verdad, no está en conflicto con la ciencia. El Génesis comienza diciendo verdades. No se puede decir otra cosa porque ya vamos a ver el tema del acto creador, pero nadie estuvo allí. Segundo, ahora está degradado primero que está en el pasado. Hubo un evento, por ejemplo, que menciona en el Génesis, que es el diluvio. Eso cambia completamente, revuelve absolutamente lo que de paso ya estaba degradado. Ni siquiera era lo original como que salió de las manos de Dios. Todo revuelto, exterminado y sobre la tierra acá, mezclado, enterrado y continúa la vida después de eso. Entonces, ¿cómo puede analizarse eso? Y aparte de eso, el acto creador solo lo puede hacer Dios. No lo podemos reproducir en un laboratorio. Estaba aparte en el pasado, donde no había nadie. ¿Cómo podemos acceder a eso? Solamente por medio de la revelación, porque Dios quiso que lo supiéramos. Y ciertamente si leemos, vemos que es un hermoso origen, que no se contradice con la ciencia. Porque de los mismos elementos que han pasado, y Dios sabiendo que lo vamos viviendo, Él nos dice estudiar la Biblia hasta el final de los tiempos, sabiendo que durante nuestra vida vamos a cada vez pensar más. De hecho, todo este tiempo es un tiempo de luces, de conocimiento. Dios sabía eso, ya está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que en ese marco de ciencia, Dios insiste en que este es el comienzo. No dice cuando llegue el conocimiento o se investigue un poco más la arqueología, la biología y la geología y todo lo demás, y el carbono 14 y demás cosas, cuando se descubre un fósil que justamente fueron enterrados en el diluvio. De repente cuando se descubra todo eso, bueno, ya no crean más. Y eso no es así. Absolutamente no es así. Entonces esto no es de ninguna manera así. No es que está en conflicto todo lo que son las historias como si fueran historias. Hoy la alta crítica, y ese es un tema que acá en Génesis comienza, esto dice la verdad. La alta crítica dice son solo historias, no son verdad. Pero increíblemente ya lo vamos a estudiar. Hubo alguien que dice que es verdad, tomando estas historias de Génesis y las nombra. ¿Quién es? El Señor Jesús, el dueño del cielo y de la tierra. Él que tiene acceso a todo el conocimiento en forma ilimitada. No hay nada como su mente y su conocimiento y su acceso a todo en todo tiempo y lugar. Él dice y toma y nombra estas historias. Por eso tenemos acá como un tipo de profecía en las historias, como de dos focos. Tomando algo local, se hace algo general, se hace algo del futuro. Tomando una historia de ahora, se ejemplifica las historias que vendrán en el futuro. Se da
un cumplimiento local y se habla de una proyección o cumplimiento en el futuro general. Eso se llama profecía de doble foco y ya vamos a verlo. Todo esto vamos a estudiar en Génesis, así que te invito justamente a comenzar conmigo. Que el Señor te bendiga.